Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, como estáis viendo, vamos a cortar piezas de madera de 3 milímetros de grosor. Si queréis ver qué es lo que tengo pensado hacer, acompañadme, que empezamos. Pues yo ya tengo aquí todas las piezas que necesitamos cortadas. Y si os muestro esto, pues imagino que muchísimos de vosotros ya sabréis qué es lo que voy a hacer. ¿Lo sabéis? Pues sí, una huevera. Yo he visto muchos trabajos de este tipo en los que utilizan cajas de fresas, de estas de maderita, pero a mí no me gusta, por dos motivos. Una, porque lo normal es que tengamos estas piezas, también las hay más grandes en los que puedes colocar 2 docenas de huevos. Entonces, si tenéis de esas, muchísimo mejor, porque si no queréis hacer el trabajo como lo voy a hacer yo y utilizar una cajita de fresas, pues simplemente cortaríais a la medida interior para colocar vuestros huevos. Pero lo normal es que tengamos estas piezas. Y como veis, esta caja no es demasiado grande, pero le falta. Habría que utilizar otra pieza y añadirlo, ese no sería problema, pero fijaros que no ajusta bien. Y encima están las esquineras de la cajita de madera que limita un poquito y perdemos espacio por aquí y por aquí. A mí no me gusta, yo voy a hacerme mi propia cajita. Podéis optar, como yo, a hacer la caja o hacer el mismo trabajo utilizando una cajita de estas. También quiero hacerla desde cero porque sé que muchos de vosotros este tipo de cajas no las podéis conseguir. En cambio, estas piezas de chapa de madera de 3 milímetros de grosor no es difícil de conseguir este material. Así que vamos a ponernos a cortar las piezas y las medidas son las siguientes. Una pieza para la base de 21 por 16,5 centímetros. Para la trasera, 2 piezas de 22,1 por 14,5 centímetros. Frontal, 2 piezas de 22,1 por 7 centímetros. Y laterales cortos, 4 piezas de 16,5 por 7 centímetros. Estas medidas que os he dado son para encajar una pieza de estas, que son las que normalmente podemos conseguir todos. Si no queréis utilizar esto y hacerlo como voy a hacer yo, que me gusta complicarme un poquito, vais a cortar otra pieza más. Esta última pieza va a ser donde coloquemos nuestros huevos y tiene que medir 21,3 por 16,3. Vamos a coger las 2 piezas que son la trasera, son iguales. Vamos a hacer lo mismo en una como en otra. Vamos a darle una formita. Como ya hemos hecho muchas veces, nos vamos a hacer nuestra propia plantilla. Cogemos un trocito de papel, ¿vale? Y lo doblamos a la mitad y le hacemos el diseño que más nos guste. Sacamos el centro y colocamos el pliegue del papel en ese punto y lo marcamos. Lo mismo en esta pieza y por ahí cortaremos. La siguiente pieza que vamos a tener que agujerear es esta, que es donde vamos a colocar los huevos y vamos a hacer 12 círculos. Vamos a marcar la primera medida a 3 centímetros de la parte de abajo, a 8 centímetros la siguiente marca y a 13,1 podéis redondear a 13 centímetros la siguiente marca. Esas las haremos en este lado también y trazaremos las líneas. En cada una de las líneas vamos a hacer lo mismo en las 3. Marcaremos a 3 centímetros, a 8 centímetros, a 13 centímetros y a 18,3 centímetros. En esos puntos vamos a hacer los círculos. Y el diámetro de cada círculo será de 4,3 centímetros. Vamos a hacer 12 marcas. Los orificios los vamos a hacer con una broca pala de 3,8 centímetros de diámetro. Como estáis viendo, no la estoy haciendo yo. Ese es mi marido. Lo he intentado, pero en uno de los agujeros me he desviado y le he dado un bocadito a la madera. Así que he decidido que me lo haga él, que tiene más maña. Pues una vez ya tenemos los orificios hechos, si os fijáis, el diámetro os dije que era de 4,3, al final va a ser de 3,8 porque creí que tenía una pala un poquito más grande, pero no, la siguiente medida que yo tenía era demasiado grande y el huevo se me colaba por dentro.
Así que se van a quedar con esta medida. Quedan un poquito justos, pero se mantienen. Siguiente paso, vamos a coger los laterales y la trasera, que recortamos 2 piezas para cada lateral, y las vamos a pegar entre sí con cola blanca de carpintero y dejaremos secar. Una vez ya se nos han secado las piezas, lo que tenemos que hacer es pasarle una lija por los cortes que hemos hecho y en toda la superficie para eliminar alguna astillita que pueda tener. Y ahora ya pasamos a montar la pieza. Lo vamos a pegar aquí en el lateral de la base, por fuera, no apoyado encima, en el lateral. La cola la vamos a aplicar en este lado, pero primero le voy a colocar cinta de carrocero o cinta de papel para sujetar mientras la cola se seca. Primera pieza, un lateral corto, que miden lo mismo que el ancho de nuestra base. Y estoy utilizando cola blanca de carpintero. Siguiente pieza, la trasera. Siguiente lateral corto. Y por último, el frontal. Vamos a cortar 2 piezas de 2 centímetros de alto para colocar en este frontal de aquí y en la trasera, aquí en el interior, pegaditas aquí dentro. El largo del hueco de nuestro lateral y las pegamos una enfrente a la otra. En estas piezas es donde descansarán los huevos. Y vosotros ya lo sabréis, yo me he dado cuenta ahora, pero editando el vídeo ya os habré dejado un cartelito avisando que la medida de esta pieza es incorrecta. La he hecho más grande, así que a la medida que os he dado le vais a quitar 6 milímetros y para que los orificios no nos queden descentrados le quitaré 3 milímetros por este lado y 3 milímetros por este otro. Esta pieza, si no tenéis una broca de pala, bueno, pues cuesta un poquito hacerla. Podríais hacerla con cartón. Lo único que si algún huevo se os rompe el cartón se os podría estropear. Y si no queréis hacerla de madera, las medidas son para que podamos adaptar esta pieza de aquí. Cortaríamos un poquito los filos y la colocaríamos dentro. Las medidas son para que esto encaje justito, ¿vale? Para que no nos mueva. Colocaríamos esto aquí y tendríamos la huevera. Pues una vez ya se nos ha secado toda la cola, ya pasamos a la decoración. Y lo primero que voy a hacer va a ser teñir la madera con un tinte para madera en el tono roble francés. Paso a formar un decapado simulando listones de madera. Para ello voy a utilizar esta cera que es incolora, pero si no tenéis, con una vela podéis ir marcando en las zonas donde después queréis que salte la pintura y el decapado se os formará igual. Voy a ir aplicándolo con un pincel. Los bordes los voy a dejar en el color madera. Simplemente voy a hacer este frontal y los laterales exteriores. Y ahora paso a darle el color con pintura acrílica blanca, igual que antes, en los laterales exteriores y en el frontal. Una vez ya se nos ha secado la pintura, con una lija de grano medio pasaremos por toda la superficie blanca para formar nuestro decapado. Siguiente paso, vamos a marcar las líneas de la madera para diferenciar cada listón. Para ello un pincel finito con pintura marrón chocolate. Y vamos a necesitar otro pincel de estos que están viejecitos, que ya se nos quedan abiertos, despelujados. Estos los guardáis porque para difuminar van genial. Mojamos el pincel en agua y un poquito de pintura. Trazamos la línea y antes de que se seque, con este pincel difuminamos de arriba abajo.
Y así es como va quedando. Ahora paso a seguir decorando con decoupage. Esta servilleta que me enviaron desde Dipinto di Blu, ya me la enviaron hace tiempo, no sé si estará disponible, pero bueno, en la web encontraréis muchísimos otros diseños de esta temática. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Creo que voy a utilizar esta parte de aquí con los huevitos y los pollitos y quizá esta gallina, iremos viendo. Y también voy a utilizar plantillas, esta de malla de gallinero y esta siguiendo la temática de huevos y gallinas. Voy a empezar con este stencil, lo he sujetado con cinta de papel para que no se me mueva y voy a realizar el estarcido con estos 3 tonos de marrón, tono miel, marrón óxido y marrón chocolate. Voy a empezar por el más clarito. Con un pincel de estarcir, cogemos pintura, descargamos el exceso y a pequeños círculos vamos marcando nuestro diseño. Y con el mismo pincel iré aplicando los otros 2 tonos de marrón. Voy a recortar el diseño que quiero utilizar y esta vez lo voy a hacer con tijera, justo recortando por el borde del diseño. Paso a hacerle el decoupage. De entrada voy a ponerle estos huevitos con el pollito, que me parece muy gracioso, y también había recortado esta gallina para colocársela aquí. No sé si se la voy a poner, ya iré viendo. En principio colocamos los huevines. Como siempre, retiramos 2 de las 3 capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Una capita muy finita del medium para decoupage, si no tenéis de este medium, cola blanca rebajada con agua. Y colocamos nuestro diseño. Y como es un trocito de servilleta tan pequeño, no va a ser necesario colocar el plástico para eliminar arrugas. Directamente aplicamos una capa generosa del mismo medium y ya lo podremos dejar secar. Vuelvo a pasar al stencil de malla de gallinero y voy a hacer lo mismo que haciendo con este, pero esta vez voy a combinar el color gris marengo con este tono aluminio. Este color tan chulo también lo podéis encontrar en Dipinto di Blu. Para terminar la decoración, unas salpicaduras. Ya sabéis lo que me gustan. Voy a utilizar pinceles en abanico. Si no tenéis de ese tipo de pincel, también lo podéis hacer con un cepillo de dientes, que mojaríais en la pintura y haríais así con el dedo para salpicar. A mí me gusta más con este tipo de pincel porque controlo mejor las salpicaduras. Gris marengo, marrón óxido y blanco. Un vasito con agua y vamos allá. Como el interior no lo quiero salpicar, le he puesto un papel. Y así es como ha quedado. La base simplemente está teñida, igual que el interior. Ahora lo que toca es barnizarlo. Voy a utilizar un barniz en acabado mate y como va a estar en la cocina, para que lo podamos limpiar bien con un trapito húmedo, le voy a aplicar 3 capas de barniz, dejando secar entre capa y capa y os lo muestro con detalle. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Una opción para guardar los huevos si no sois de tenerlos en la nevera. Espero que os animéis a hacerlo.
Esta es mi propuesta, pero como os he mencionado en el vídeo, tenéis distintas opciones para poder realizarlo. Y si os ha gustado, darle like al vídeo y compartirlo. Y suscribiros si aún no lo habéis hecho, porque yo os espero aquí todos los martes y viernes con un vídeo nuevo. Y no os lo podéis perder. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.